Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Soy Leslie Yaca Ramírez en la dirección de la portal web Entérate con Leslie y estamos en unas sesiones extraordinarias del programa Entérate con Leslie para llevar a todos ustedes los alcances de lo que viene significando el 77 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Han habido opiniones ya o corrientes de opiniones contrarias a la realización de estas sesiones de las Naciones Unidas porque la primera pregunta que salta a la vista es qué ha hecho las Naciones Unidas por solucionar realmente el conflicto de Rusia con Ucrania. Sabemos de antemano que después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, se crean las Naciones Unidas justamente para mantener la seguridad y la paz internacional, el compromiso de todos los estados para mantener, ¿no?, la seguridad en el mundo y resolver sus controversias por métodos pacíficos. Sin embargo, las Naciones Unidas no han podido evitar los conflictos armados en el mundo, las situaciones de violencia generalizadas en cada país, que ahora, por ejemplo, con Nicaragua, Cuba, Venezuela, ¿no?, están realmente llegando pues a niveles o escalas de gran intensidad que obligan a millones de personas a irse de sus naciones buscando la protección internacional del ACNUR como refugio, asilo dentro de los estados. Toda esta situación ha motivado sin duda reflexiones profundas en el seno de este 77 periodo de sesiones de las Naciones Unidas, pero la pregunta sigue latente. ¿Qué está haciendo las Naciones Unidas de manera efectiva para solucionar el conflicto? Hasta el momento, la guerra continúa. No hay una salida a la crisis política, ¿no?, y a este conflicto armado de Rusia y Ucrania. Vamos a conversar con el distinguido internacionalista Juan Belit Granda. Él es reconocido internacionalista del Perú y por supuesto con connotación internacional, miembro fundador del Instituto de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vamos a conversar con él justamente de estas interrogantes y de lo que viene significando esta agenda multilateral, ¿no?, plasmada en el 77 periodo de sesiones de las Naciones Unidas. Regresamos en breve con Juan Beliscanda. Bien amigos, regresamos entonces con nuestro distinguido invitado, el doctor Juan Belit Granda. Él es miembro fundador del Instituto de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Maestro, doctor, destacado internacionalista, muy buenos días y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación en el programa Entérate con Leslie. Muy buenos días, querida Leslie. Para mí es un gusto estar en tu programa porque además sé que tienes una legión de televidentes. Muchísimas gracias, doctor Juan Belit Granda. Y no, sí, definitivamente nuestros peruanos en distintas naciones en el mundo llega a este programa para que lo escuchen. Y mi primera pregunta, estamos en el 77 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y antes de entrar a la parte medular, que es el análisis de la intervención del presidente Castillo Terrones, quisiera comenzar con la intervención del presidente Biden cuando sostiene que la guerra, es el conflicto iniciado contra Ucrania ha sido la decisión de un solo hombre, ¿no? De un solo hombre, lo cual ya está poniendo en compromiso qué es lo que pasó con los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, cuál fue el compromiso de todos los estados partes. Y lo otro que ha establecido es que por primera vez, creo yo, usted me va a corregir, si, que un presidente de los Estados Unidos habla de la posibilidad de limitar el poder de veto en emergencias extraordinarias refiriéndose al tema de Ucrania. Doctor. Sí, bueno, yo creo que tú has resumido perfectamente la situación del discurso del presidente Biden. No solamente es la primera vez que un presidente norteamericano habla de ese derecho de veto que tienen los países que integran no solamente el Consejo de Seguridad, sino los fundadores de las Naciones Unidas y los primeros firmantes de la Carta de San Francisco, que en 1948 crea precisamente las naciones que es Estados Unidos, que es Rusia, que es Francia,
que es Reino Unido y que es China. Esta es una posición que durante muchísimo tiempo muchísimos países latinoamericanos y muchísimos países en el mundo consideraban que se ejercía una dictadura, no solamente en el Consejo de Seguridad, sino en todas las Naciones Unidas. Estos 5 países con ese derecho a veto les permiten hablar a algunos y silenciar a otros, y conocemos nosotros el caso de la serie de oportunidades en las cuales la República Argentina planteó el tema de las Malvinas en el Consejo de Seguridad, y la serie de oportunidades que el Reino Unido solo, levantando la mano, vetando esta alternativa, silenciaba la inquietud de la República Argentina. Creo otra cosa, que lo que dice el presidente Biden se ajusta hasta milimétricamente a la verdad. Esta es una guerra de un solo hombre. Y más aún, estamos viendo que en las últimas horas han habido fuertes movimientos de masa en Rusia y especialmente en Moscú, manifestando que ellos están en desacuerdo con el conflicto. Más aún, el conflicto parece ser que no solo se está desinflando, sino que las posibilidades de triunfo que tenía Rusia se van desvaneciendo. Dicen hasta este momento que hay cerca de 1.200 a 1.500 detenidos, 1.500 detenidos solo por haber salido a las calles a gritar contra la guerra que Rusia está ejerciendo en Ucrania. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ha vuelto civilinamente a deslizar Putin las posibilidades de que si se acrecientan las condiciones del conflicto, podrían entonces apelarse al armamento nuclear. Obviamente que esto es solo, digamos, un chantaje o un sabotaje a las conversaciones, porque ya Xi Jinping, que ha hablado hace 2 días con Putin, ha manifestado el día de ayer que Putin está también muy preocupado por el conflicto y lo quiere terminar. El caso de Biden con Putin ya también hay que considerarlo, es un caso personal. No hay que olvidar que Putin le cruzó los servicios de inteligencia a través de sus hackers a la señora Clinton, que ganó en las, digamos, que ganó las elecciones y que en los colegios electorales perdió por una jugada que se le hizo a sus computadoras. Y en segundo lugar, de que en las últimas elecciones que el presidente Biden le ganó al señor Donald Trump, por la misma razón, volvieron a intentar cruzarse, pero ahora los servicios de inteligencia ya estaban avisados y evitaron que prosperara la tesis de Putin. Resumiendo, ciertamente el interés de Biden no solamente es un interés de hombre de Estado, sino también un interés personal por el comportamiento del señor Putin, que no ha respetado las normas internacionales ni el derecho internacional. Doctor Juan Pelí, en ese análisis, ¿no? Que comparto todo lo que usted acaba de sostener, en este análisis, digamos, Biden lo que ha planteado ya es el inicio, creo yo, de esa reforma, esa reingeniería de la que muchas veces con usted hemos hablado en este programa Sí, de las Naciones Unidas, ¿cierto? Entonces, eso ya sería el punto que va a desatar, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Hacia adelante. Podría ser este aspecto el inicio de una reforma, ¿no? Institucional de las Naciones Unidas, por un lado, ¿no? Y de otro lado, también, digamos, en Rusia, si bien es cierto, están con un conflicto armado, en paralelo se está iniciando una ola de violencia, ¿no? En su mismo territorio, en su mismo estado, que si esto avanza, podríamos estar hablando ya de una situación de violencia generalizada con violación de derechos humanos. Entonces Rusia ya tendría, ¿no? Un doble fenómeno que solucionar y ante la comunidad internacional. ¿Cuál es su opinión?
Así es. Bueno, ciertamente creo que tú lo has repetido, lo hemos dicho en muchas oportunidades y en tu canal y en tu programa en los últimos tiempos lo hemos dicho reiteradamente. La necesidad de hacer una reingeniería de las Naciones Unidas. Evidentemente, las Naciones Unidas es un organismo que ha servido en muchas oportunidades para detener el escalonamiento de los conflictos. En otras oportunidades, su rol ha sido un rol muy relativizado, porque las grandes potencias así lo han querido. Hoy el mundo necesita una nueva organización. También entendemos que sin las Naciones Unidas ya estaríamos en la Tercera Guerra Mundial. Ha sido las Naciones Unidas precisamente el organismo que ha detenido ese escalonamiento en las dificultades de las negociaciones, ya que las Naciones Unidas siempre, y está planteado en la Carta de San Francisco, ha preconizado la solución pacífica de los complicados enfrentamientos que se dan. Yo creo que ahora que Biden, que es una potencia y que representa una potencia, ha planteado esa necesidad, va a empezarse a discutir ese tema. Este es un tema que es muy caro para muchas naciones. Es decir, América Latina, por ejemplo, no tiene un representante en el Consejo de Seguridad, siendo un área que, como lo ha dicho el presidente Castillo en su discurso, debe ser un área de paz. Y desde hace unos más o menos 50 años se planteó el Tratado de Tlatelolco para que América Latina esté exento de las armas nucleares. El terreno es propicio, el terreno es fértil y el terreno está preparado para hacer una reingeniería de una organización que se creó al final de una guerra. Como se sabe, después de la Segunda Guerra Mundial se crean las Naciones Unidas. Tiene más de 70 y va a tener cerca de 80 años las Naciones Unidas, y su operatividad hoy día ha sido puesta en tela de juicio porque en muchas oportunidades no se le permite que pueda ejecutar los mandatos que él tiene el cargo de hacerlo, porque no, los países en conflicto no se lo permiten y muchas veces no hay penalidad para estos países. Así es. Doctor Juan Belis Granda, vamos a la parte de la intervención del presidente Castillo Terrones en lo que ha significado este 77 periodo de sesiones. En este programa siempre hemos visto desde la perspectiva internacional el análisis de los comportamientos de los estados en el mundo de sus relaciones internacionales. Nadie no podría estar de acuerdo con lo que ha dicho el presidente Castillo ante la comunidad internacional. Se ha acoplado a las tendencias globales, mundiales de la comunidad internacional. Ha delimitado la posición dentro del derecho internacional de lo que ha sido el conflicto Rusia-Ucrania. ¿Qué opinión le merece a usted la intervención del señor Pedro Castillo? Sí, yo te voy a decir de antemano que en muchas oportunidades nosotros hemos sido críticos de las opiniones del presidente Pedro Castillo, sobre todo en el escenario internacional, que también creo que nuestros televidentes son suficientemente sensibles para entender que el conocimiento del presidente Castillo de la situación mundial no es precisamente una de sus especialidades. Y por lo tanto ha cometido dislates, ha cometido algunas suertes de palabras impropias, equivocaciones, etcétera, como ha sucedido en su viaje a Chile, en su viaje a Colombia, en su viaje a Brasil, que equivoca los términos. Pero también tenemos que decir que en esta oportunidad el discurso que ha emitido el presidente Castillo ha sido impecable, no solamente en su contenido, sino en sus palabras y aún en las denuncias y en los principios que él ha defendido, que los que ha defendido son los principios tradicionales que también defiende nuestra Cancillería del derecho internacional, sobre todo las injerencias de países en situaciones de conflicto. Es decir, ha denunciado el manejo que tiene Israel y el tratamiento que le da
a Palestina y también anuncia el presidente Castillo que el Perú va a tener una representación, una embajada en territorio palestino que a muchos, y yo creo que a los mismos israelíes, que ellos han considerado que Palestina ya es un Estado, tiene esta alternativa y esta opción que le garantiza que en lo sucesivo para los israelíes sus fronteras van a ser fronteras seguras. Yo creo que ese es un tema muy importante. Yo quería decir otra cosa, estimada Leslie, y es que desde el ingreso protocolar que hace el presidente Castillo, alude al presidente de esta 77ª Asamblea General que realiza las Naciones Unidas, y me refiero sobre todo al embajador Saba Korosi. Saba Korosi es presidente de la Asamblea y él hace mención a Saba Korosi sin citar su nombre y dice que él es un hombre sensible a los temas medioambientales. Y efectivamente, Saba Korosi, que es el embajador, que es un embajador húngaro, es el que ha estado dirigiendo la oficina medioambiental de su país y la ha dirigido con una gran destreza, con un gran profesionalismo y con una gran capacidad de conocimiento. Y en segundo lugar, cuando se dirige al secretario general, al señor Guterres, que constantemente lo cita 3 veces en su discurso, y lo cita 3 veces por una razón que es muy importante. Guterres constante y reiteradamente habla de que las Naciones Unidas deben tomar una posición mucho más clara y mucho más firme, tanto en la defensa del medio ambiente como en la defensa de la paz. Y yo creo que estos temas que los ha redondeado Pedro Castillo le han permitido salir airoso de esta situación que muchos consideraban que iba a ser, digamos, un papel un poco cuestionable, como lo ha hecho en otras oportunidades, pero también tenemos que decirlo que en esta oportunidad el presidente Castillo ha salido airoso de la situación. Doctor Juan Belit Granda, concuerdo con usted. Me permito hacerle ahora disgregar algunos puntos que el presidente Castillo ha hecho alusión en la comunidad internacional. Por ejemplo, en su discurso habla de la gobernabilidad o la gobernanza democrática. Que quién no va a estar de acuerdo que se base en los 4 pilares de la voluntad popular, del respeto a los pueblos, a la soberanía, al Estado de Derecho, al respeto de los derechos humanos. Antes de conocer el discurso de Pedro Castillo ante las Naciones Unidas, miramos internamente cómo es que desde el gobierno del señor Castillo, pues se han estado dando gestos, comportamientos, medidas o acciones, ¿no?, que no se condicen con el tema democrático, que afectan al Estado de Derecho, y también eso salta a la vista. ¿Cómo cree usted, como internacionalista, doctor Juan Belit, que esto que ha sostenido el presidente Castillo tenga que ponerlo en práctica en su gobierno? Porque habla también del diálogo. Ha enfatizado el tema del diálogo para la solución de controversias internacionales. Ha mencionado que condena todo intento de golpe de Estado, venga de donde venga. Sin embargo, la mirada que los peruanos y las peruanas tenemos del gobierno del señor Castillo es que los gestos, los comportamientos, las acciones, las declaraciones ante los medios de comunicación, el crear este paralelo de la prensa alternativa u otros, ¿no?, y situaciones de casos concretos de su gobierno, lo que han hecho es afectar el Estado de Derecho, es afectar derechos humanos. ¿Cómo cree usted, ¿no?, que debería ahora ser el comportamiento de Pedro Castillo y su gobierno, ¿no?, a la luz de la posición que ha delineado el presidente ante la comunidad internacional para con nosotros ahora, para con los peruanos y las peruanas? Bueno, yo creo que las frases del presidente Castillo en las Naciones Unidas tienen que ser respaldadas con las acciones del presidente Castillo en su mismo medio
dentro de su país, porque entonces, si no se realiza estas acciones, si él no permite entonces que la oposición tome algunos elementos para criticarlo, distanciándose de los medios de prensa, distanciándose de la capacidad de negociación, el escenario internacional le va a deslegitimar sus palabras y sus palabras van a perder peso, peso esencial y peso político en el futuro, cuando él dé una conferencia de prensa, cuando él salga al exterior y vuelva a volar, los mismos periodistas le van a decir, usted no es consecuente con lo que dice, porque no lo ha sido con lo que hace en su país. Digo esto porque en el contexto internacional, en los ajustes de las circunstancias, el presidente Castillo, primero que ha mostrado una defensa irrestricta del derecho internacional, ha catalogado con palabras muy fuertes y muy duras los colonialismos, ha hablado de la democracia y de la libertad y de la necesidad siempre de concertar, es decir, la situación de discutir permanente y sistemáticamente con lo que llama la sociología moderna la otredad. Es decir, yo tengo que hablar con el otro, pero si él se cierra a la prensa, si él no recibe a ningún periodista, entonces, ¿dónde está la conversación? Si él no habla con la oposición, entonces él no está siendo consecuente, reitero, con lo que predica. Dice un viejo refrán que la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Y él Así es. entonces no va a ser arrastrado por la voluntad popular porque él no se acerca al pueblo, simplemente lo cita, pero no lo utiliza, o simplemente utiliza la terminología, pero no lo usa para sus afanes y para sus pretensiones políticas legítimas. Sí, concuerdo. Y además, doctor Juan Beligranda, hay que entender para nuestros televidentes que lo que usted acaba de señalar es muy importante, porque cada intervención de un representante de Estado no son simples palabras, es la posición de un Estado frente a los Así es. temas mundiales, ¿no? Saludo la posición del Estado peruano, representado en esta ocasión por el señor Castillo, en lo que respecta, por ejemplo, al conflicto de Rusia-Ucrania. Ha Así es. condenado, ¿no? Y yo creo que eso está dentro de los alcances del derecho internacional. Yo creo que ya por fin se ha delineado una verdadera posición de Estado respecto del tema. Bien que haya hablado sobre también el tema de las armas nucleares, porque el Perú ha ratificado el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares en diciembre del año pasado. Entonces, ahí está, por ejemplo, ya adecuada un comportamiento de un Estado que es parte de un tratado que Así prohíbe, es. ¿no?, armas Así es. nucleares. Yo creo que eso es lógico, eso está en consonancia con el derecho internacional, con la posición de la comunidad internacional. Pero suscribo lo que usted dice de que si un presidente, al delinear una posición ante los 193 estados de las Naciones Unidas, tiene que recoger, ¿no?, ese convencimiento también para aplicarlo en su propio país, porque de lo contrario quedará simplemente en un mero discurso y, como usted Así bien lo es. dice, la comunidad internacional lo va a deslegitimar sin perjuicio de que su propio pueblo peruano también lo va a hacer, ¿no? Entonces, eso es un tema que no solamente el señor Castillo, ahora, todos los presidentes, todos los jefes de Estado tienen que asumir la conciencia de que lo que se dice en la comunidad internacional tiene que tener un reflejo inmediato para el beneficio de sus pueblos, ¿no? Doctor Juan Belis Granda, la última pregunta de análisis. ¿Considera usted como anomalía diplomática, como así se ha llamado, la reunión que ha tenido el presidente Castillo con representantes de la República de Saharaui, ¿no?, de Saharaui o Saharaui,
ya que esto no es no está reconocida por las Naciones Unidas como una república, un Estado. Mire, el presidente Castillo, al recibir al canciller de la República Árabe Saharaui, no hizo otra cosa más que continuar con la política exterior que siempre ha tenido Torre Tagle, que es la de respeto a los países, que es la de respeto a la libre determinación de los pueblos. Mire, si no tuviéramos respeto por la libre determinación de los pueblos, todavía Tacna seguiría siendo chilena. Es decir, nosotros tenemos que ser especialmente sensibles al respeto a la libre determinación, que es uno de los grandes principios del derecho internacional. Pero además de eso, porque nosotros en nuestro territorio, después de un conflicto que es la Guerra del Pacífico, nosotros fuimos afectados porque hubo posesionamiento y nos arrancaron territorio, como saben nuestros televidentes, Tacna y Arica fue arrancado del Perú. Y nosotros apelamos a la libre determinación de los pueblos. Creo que no entramos en los pormenores, porque no es que solamente sea intrincado, sino que además es muy rico, porque el Perú sufrió ese cautiverio de arrancarle uno de sus miembros y que volvió después a la heredad nacional gracias a la libre determinación de los pueblos. ¿Cómo? Con estos antecedentes nosotros no vamos a reconocer a la República Árabe Saharaui. Digo esto porque además la República Árabe Saharaui fue reconocida hace casi 38 a 40 años por el gobierno del presidente Fernando Belaúnde Terry, que era un demócrata hoy reconocido y casi un personaje legendario de la historia del Perú. Después de eso, durante el gobierno del presidente Fujimori se le desconoció a la República Árabe Saharaui y durante el gobierno del presidente Alan García Pérez se le volvió a reconocer. Y ha habido un vaivén. Durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski se le desconoce y se le vuelve a reconocer durante el gobierno del presidente Castillo. Y digo esto porque ello nos da precisamente la tonalidad de los gobiernos que han reconocido a la República Árabe Saharaui, que son los gobiernos demócratas y los gobiernos, digamos, de centro izquierda. El gobierno del presidente Belaúnde, el gobierno del presidente Alan García y el gobierno del presidente Pedro Castillo. Ello nos da una tónica de lo que ha sido ese ir y venir, esos claros y oscuros que ha tenido muchas veces nuestra Cancillería. Creo que esto un poco resume, y yo entiendo a los defensores de la República Árabe Saharaui, como entiendo a los defensores de la posición de Marruecos. Lo que sí me parece es que ellos no analizan quiénes reconocieron a la República Árabe Saharaui. El señor, el ex canciller González Posada, que ha puesto una posición claramente contraria contra este reconocimiento, desconoce que durante la época en que él fue canciller, el gobierno del presidente Alan García reconoció a la República Árabe Saharaui. Muy bien, doctor Juan Belis Granda, muchísimas gracias por este análisis muy, pero muy exhaustivo de lo que viene siendo el 77 periodo de sesiones de las Naciones Unidas. Es un placer siempre escucharlo, ¿no? Y debatir estos temas internacionales, ¿no? En este programa Entérate con Leslie. Hasta una nueva oportunidad, doctor Juan Belis Granda. Muchas gracias, Leslie. Un gusto verte.